Gracias al Eterno, gracias por estar unidos hoy en armonía con el Señor. Loxam, los micrófonos son tuyos. Amén, gracias, pastor. Buenas noches para todos mis hermanos. Es un gusto, un placer y una tremenda responsabilidad el prepararse para estar delante de ustedes y presentar algo de lo que uno cree que es lo que nuestro Padre nos ha entregado para este tiempo. Es una honra también para mí y, como yo siempre digo, con temor y con temblor he preparado este mensaje, leyendo en mi corazón que el Espíritu Santo es quien nos ha guiado para escribir estas palabras y para traer este corto mensaje que nos edifique, que llegue al fondo de nuestro corazón, que es una espada de doble filo, porque al yo mismo prepararlo, Hashem me hablaba a mi corazón también en muchos aspectos. Esto siempre suele suceder y eso es lo lindo del uno meterse con él, el escudriñar, el buscar, el inquirir, el buscar y encontrar. Dice la palabra que el que busca, encuentra, el que toca, se le abrirá. Es encontrar lo que Él tiene para nosotros. Entonces, con temor y con temblor, pongo este mensaje delante de ustedes y oramos primeramente al Padre, dándote las gracias, precioso Hashem, por este día, por esta noche, por este tiempo, por esta cita que sabemos que tú tienes con nosotros, que has preparado, que estabas aquí antes que nosotros lleguésemos a esta reunión. Gracias, Padre, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento, por su familia, Señor, por todo quien escuche este mensaje y corra en él, Padre Santo. Que sea tu palabra y no la mía, Señor, ninguna palabra de humana sabiduría, sino que sea tu precioso Espíritu Santo lanzando esta palabra y que haga en nosotros la obra que tú has designado para nosotros, en nuestro corazón, Padre amado. Pasa un carbón encendido por mi boca en este momento, por mi mente, Señor. Santifícanos a todos, Señor. Danos a todos la disposición, Señor, el entendimiento. Dios, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, y físicos para conocer, para entender, Señor, para que esta palabra haga un rema especial en nuestros corazones, Señor, y podamos correr en ella y podamos, Señor, simplemente ser edificados, Padre amado. Gracias por este tiempo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, el título que le he colocado a este mensaje se llama El beneficio de la disciplina. Y me vino a mi corazón porque hace un tiempo yo escuché un mensaje de un conferencista japonés, colombo-japonés. Y del muchacho me llamaron la atención varias cosas que él decía, como él comparaba a los latinos y los japoneses. Y hacía comparaciones y mostraba cómo los japoneses, un país bastante desarrollado, obviamente una cultura totalmente diferente, y cómo a ellos les iba muy bien en muchos aspectos. Y él comparaba y decía, bueno, mira, los latinos somos movidos o guiados por el corazón, somos guiados por el impulso, por la emoción, no tiramos muchas cuentas a veces, tomamos decisiones rápidas en el momento, en el instante. Y el japonés es diferente en esa parte. El japonés es una persona que medita mucho las cosas, que toma las decisiones muy pausado, que no le gusta hacer negocios rápidos, que, mejor dicho, que las cosas rápidas las desechan, enseguida, como dice uno acá, les choca, enseguida le hace resistencia. Ellos no toman nada apresurado y son muy disciplinados. Tienen la disciplina como algo prácticamente que honran, la disciplina. Y esto me llamó mucho la atención, la disciplina, porque sabemos que en la palabra de Jehová encontramos disciplina en muchos aspectos. Y él decía que los japoneses no son más inteligentes que los colombianos,
Simplemente son disciplinados, son inclinados al logro y eso les ha traído múltiples beneficios, como podemos ver en un país muy, muy desarrollado y la entrada per cápita ya es muy diferente a la que tenemos nosotros acá. Entonces, esto despertó en mí este tema de la disciplina y empecé a investigar algo de la disciplina. Pude encontrar en diferentes diccionarios que la disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Es la capacidad de las personas para poner en práctica, y ese poner en práctica es el obedecer, una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Como tal, la palabra proviene del latín discipline, prácticamente disciplina, lo mismo. Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto implica. O sea, la disciplina exige que nosotros pasemos por alto esto que nos detiene, nos aguanta y nos hace que nos desviemos de la meta o del objetivo. Así que pasemos esto por alto, brinquemos eso que nos está aguantando, nos enfoquemos allá y logremos lo que nos estamos procurando en nuestro corazón. Sin embargo, en nuestra cultura latina, la disciplina o este término trae a veces una connotación negativa, algunos. Y eso se debe a la necesidad de mantener el cumplimiento de las instrucciones. Y por ende, el no hacerlo genera alguna clase de castigo o el no alcance de la meta o el objetivo que nosotros pues, nos hemos propuesto. En la Biblia el término se aplica primeramente al proceso de instrucción que Dios utiliza para con su pueblo o con una persona. Y esto es señal de que somos hijos de Dios. Y ya vamos a ver por qué concluyo esto. Viene del griego paideia, que significa educación o entrenamiento, instrucción o corrección. Educación o entrenamiento, instrucción o corrección. Y empiezo el estudio en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12, donde nos dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Aquí todos somos padres, algunos somos padres, pero sí todos somos hijos. Hemos sido criados por alguien y sabemos que a veces la corrección no siempre es bien recibida. En estos versículos estamos hablando de que somos hijos y de que el padre al hijo que ama corrige. Ahora vamos a ver cómo la palabra nos enseña a que no menospreciemos la corrección. Y en Proverbios, capítulo 15, versículo 32, nos dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿quién no quiere tener entendimiento? Aquí nos habla una palabra clave. No podemos tener en poco la disciplina porque menospreciamos nuestra alma. Y si escuchamos la corrección, obviamente la corrección de Hashem, tendremos entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de todo. Yo quiero tener entendimiento
de ser de la mayordomía de mi familia, quiero tener entendimiento no solamente de mi familia interna, o sea, mi núcleo familiar, sino también de mi familia externa, mis tíos, mis primos, todos mis otros familiares. Ser un buen mayordomo del matrimonio, ser un buen mayordomo en los negocios, con el extranjero o en la calle, con el cercano o incluso con nuestro hermano en Cristo. Ser un buen mayordomo de mi relación con Hashem. Es muy importante. Un buen mayordomo de mi cuerpo, de mi salud, etcétera. Ser un buen mayordomo de todo. Y para ser un buen mayordomo, para tener ese entendimiento, dice que escuchemos la corrección del Padre. Y esta palabra escucha viene del hebreo shamá, que significa oír inteligentemente, escuchar y obedecer lo escuchado. Oír inteligentemente, escuchar y obedecer lo escuchado. O sea, en otras palabras, poner por obra lo que uno está escuchando. Esto es muy importante porque la misma palabra nos exhorta en Santiago. Pero en otras palabras, ese mismo versículo que dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es como si en otras palabras dijera, el que pone por obra la corrección tendrá entendimiento. Poner por obra la corrección. Y quería traerles esta palabra que está en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Seguramente muchos la hemos leído. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, no ponerla por obra, este se hace semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, es una persona vacilante, una persona que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Es una persona que no está fundamentada en algo claro, en un propósito claro para su vida. Una persona quizás confundida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y dice, me llama la atención que dice en la perfecta ley. Y esa perfecta ley es instrucción para ser disciplinado en ella. La ley es las instrucciones, los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Hashem. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hay personas que yo les pregunto, en el cristianismo, saliendo de la iglesia un domingo a las 2 horas después de haber terminado un servicio, ven acá, ¿y de qué predicó el pastor? Y no se acuerdan. Ven acá, ¿y de qué habló? ¿Qué te dijo Dios el domingo pasado? ¿O qué te dijo Dios este sábado? ¿O qué te ha dicho Dios durante la semana? Vacilan. Espérate y voy al cuaderno. O sea, está bien tomar nota. Tomar nota es espectacular si uno en esas notas corre, inquiere, hace como yo le llamo como la vaca, como el rumiante, que la vaca tiene 4 estómagos. Primero come su alimento, lo almacena en un estómago y luego lo rumia. Lo rumia es que lo devuelve, lo mastica, lo tritura. Ahí le da bastante masticación, ahí lo tritura y después lo pasa a otro estómago. Eso es digerir la palabra y que la palabra se haga obra en nosotros. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será, mi hermano, que usted quiere ser bienaventurado en lo que hace. No ser religioso, que de pronto cree que la palabra pasa por uno y uno no pasa por la palabra. Sino ser bienaventurado es el que toma la palabra, inquiere en ella y la pone por obra.
la interioriza, le pide al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que la coloque en nuestro corazón para que se haga viva en nosotros, eficaz en nosotros. Entonces, hermanos, ¿será que usted quiere ser bienaventurado? Que nos han enseñado que es doblemente bendecido. Es más, si tú quieres recibir todo lo que pida el Padre, lo que el Padre nos demanda es que simplemente guardemos los mandamientos y hagamos lo agradable delante de Él. Eso lo dice Primera de Juan 3, versículo del 22 al 24. Primera de Juan 3, versículo del 22 al 24 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los ha mandado, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, y habla en plural, son mandamientos, permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermano, el guardar los mandamientos hace que todo nos coloca en una posición ideal para que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo entregue de acuerdo a su voluntad. Es más, Pablo nos enseña a todos los que somos padres en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, en seguir sus instrucciones, enseñarlos a amarle a Él primero que a todo, y que todas las bendiciones que hoy día tienen provienen de Él. Esto a mí me taladró cuando estaba preparando esto, porque a veces uno piensa en criar a sus hijos, o uno tiene una idea de criar a sus hijos, a nuestros hijos, de acuerdo a como uno ha visto que lo han criado a uno, o de acuerdo a como uno, de la línea de crianza que viene de nuestra familia, de nuestros bisabuelos, abuelos, padres, o de quien uno ha visto que ha sido una buena crianza. Y de pronto yo hoy reconozco que con mis hijos, yo tengo una niña de 6 años y un niño de 4 años, y bueno, ya yo les he comentado en otras ocasiones que yo trabajaba fuera de la ciudad, pasaba más tiempo en mi lugar de labor, y venía, yo decía, yo vivo en mi trabajo y vengo de visita a mi casa, porque los turnos que yo tenía prácticamente me mantenían fuera de mi casa. Y eso hacía que cuando yo venía a mi casa, yo veía cosas que de pronto estaban, a mi parecer, un poco desalineadas de la ley o de la instrucción que yo quería que se mantuviese aquí en mi casa. Empezaba a ser un poco tosco, empezaba a levantar la voz, empezaba a decirle a mis hijos las cosas, pero no lo hacía en amor, quizás lo hacía con mucha fuerza, con un temple, que eso, este versículo a mí me habló grandemente, porque eso no es lo que está diciendo aquí. Hoy día a mis hijos les enseño que antes de pedirme las cosas a mí, primero se las pidan a su Padre Celestial. Esta palabra me hace rema, ya que normalmente por la crianza yo soy dado a reprender a mis hijos con el uso de elevar la voz y las formas que podrían no traer buenos resultados. Sobre todo cuando uno de los padres es más duro que otro, porque yo digo que mi esposa ella es mucho más blanda, ella es amor, 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 y a veces yo quería que fuera un poco de más corrección, más firme. Entonces yo decía, me toca asumir ese rol a mí como papá. Y cuando uno es un padre que no está todos los días en su casa, eso empieza a traer de pronto resentimiento o ciertas cosas que llegaba un momento que yo veía que ya mis hijos decían, bueno, ya a mi papá le falta un día para irse a trabajar. Yo decía, ¿cómo es posible que esté celebrando que ya me vaya a trabajar? Algo está pasando que no está bien.
El apóstol Pablo aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias y coacciones irrazonables que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento entre los hijos. La disciplina y amonestación del Señor, como dice aquí en este versículo, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa disciplina y amonestación del Señor, este es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemática que capacitan a los hijos para respetar los mandatos del Señor como el fundamento firme para llevar una vida bendecida, una vida piadosa. Enseñarles a nuestros hijos por medio de los mandatos de nuestro Padre Celestial, que ese sea su fundamento de vida y cómo el vivir bajo ese fundamento los va a hacer ser a ellos unas personas bendecidas y de bien. Vemos en Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo tengo un dicho que dice que hijo pequeño, problema pequeño, hijo grande, problema grande. Si uno tiene un hijo grande y tiene un problema grande, quiere decir que cuando estuvo pequeño no tuvo la suficiente templanza para instruirlo en lo que lo tenía que instruir y para que sea obediente en lo que tiene que ser obediente. Y entonces esto cala mucho en este tema de la disciplina, porque como les digo, todos somos hijos y seguramente en algún momento las correcciones no nos gustaban, pero hoy día cada uno es fruto de esas correcciones que nos hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, o la persona que nos levantó. Y yo quiero traer el texto base de este estudio para mí, que está en Hebreos, el capítulo 12 completo. La carta a los Hebreos es una carta muy hermosa. Y yo lo he llamado como la base y los principios del por qué amar la disciplina. La base y los principios del por qué amar la disciplina. Y empezamos leyendo en el versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, sabiendo que tenemos alrededor muchas personas y sobre todo a nosotros que seguimos la senda del Mashiach, que nos están viendo, que siempre están chequeando cómo nos comportamos, qué hacemos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y habla aquí básicamente del pecado y todos sabemos que el pecado es transgresión de la ley, de los mandamientos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos está haciendo un símil que veamos cómo Yeshua HaMashiach es ese principal ejemplo de la disciplina y cómo nos muestra el fruto de esa disciplina, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aquí no está hablando de Yeshua, está hablando de nosotros. Nosotros no hemos resistido, dice, resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esa es nuestra lucha, nuestra guerra, combatir el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Aquí habíamos hablado ahorita que
el no menospreciar la disciplina, el no menospreciar lo que acá arribita dijimos que era la corrección, el no menospreciar la corrección. Eso nos traía el entendimiento. Porque si habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y aquí todos somos hijos de Jehová. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo creo que todos aquí tratamos de disciplinar a nuestros hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí nos está enseñando que si nosotros no reprendemos a nuestros hijos, si nosotros no recibimos la disciplina, la corrección que viene de nuestro Padre, la misma palabra nos está llamando bastardos. O sea, no hijos. Y hay un mandamiento duro que está en Deuteronomio 23, versículo 2, que dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. O sea, a Hashem no le gustan los bastardos. Hashem nos ha llamado a ser nosotros hijos de él. Y obviamente él como buen padre nos corrige. Y nosotros como hijos tenemos que amar la corrección. Porque esta corrección definitivamente es la que va a traer en nosotros un fruto apacible de justicia. Como vamos a ver ahorita. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si nosotros le hacíamos caso a nuestros padres naturales, ¿cómo no le vamos a hacer caso a nuestro Padre Celestial? Y dice, y viviremos, sabiendo que en la obediencia a Hashem está la vida. Ahí hay vida, ahí es donde está la vida. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como les comentaba ahorita, como a mí me parecía, así disciplinaba yo a mis hijos. Pero este para lo que nos es provechoso. O sea, Hashem nos disciplina a nosotros para lo que nos es provechoso. A nosotros nos es provechoso. Para que participemos de su santidad, de ser apartados para él, como siempre él lo ha querido. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia. Y este fruto apacible de justicia es fruto de paz, fruto de salvación, a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos aquí han sido deportistas? Seguro algunos han practicado alguna clase de deporte. Yo fui luchador olímpico. Practiqué la lucha olímpica cuando era adolescente y alcancé a ganar medallas. Y me acuerdo de mi entrenamiento como luchador olímpico porque entrenábamos de mañana y de tarde. Era un doble entrenamiento para obtener los objetivos, que era tener un cuerpo atlético, una fuerza física y la técnica para poder hacer todas los amarres que uno hacía para poder marcarle punto al oponente. Y al principio, bueno, ni siquiera los deportistas, aquellos que tienen como objetivo quizás el bajar de peso, el tener no una vida sedentaria, sino un cuerpo atlético, un cuerpo saludable. Y nos damos cuenta que
que uno hace ejercicio y quema tantas calorías, y esas calorías se come un helado y las recupera enseguida, las duplica. Entonces uno se da cuenta que la disciplina o el someterse al ejercicio o al hacer esa rutina que nos hace mejorar nuestra capacidad física, es dura, pero después trae un buen beneficio. Ese fruto apacible de justicia. Dice en el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí me llamó mucho la atención esto que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esto puede hablar de un corredor extenuado, cansado, que experimenta pruebas en la vida, como todos aquí, como Pablo siempre hace el símil de que nosotros somos corredores de la vida. Y nos manda a que hay que resistir y renovar el aliento para alcanzar la meta, enfocarnos en la meta. Pero también cuando yo veo esto de manos caídas y rodillas paralizadas, habla de manos y rodillas. Para mí esas manos caídas es levantar cuando nosotros estemos bajo de ánimo. Uno dice acá, cuando estamos down, bajo de nota, un poco tristes, agobiados. Saber que levantar las manos es adorar a Hashem, adorar al Padre. Levantémonos en adoración. Y cuando dice las rodillas paralizadas, sabemos que las rodillas es sinónimo de oración, porque nosotros oramos al Padre de rodillas, clamando, sabiendo que nuestra posición física delante de Él es esa posición en la cual nosotros nos afligimos a nosotros mismos, reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Supremo Rey. Entonces, me habla de adoración, me habla de oración. Y dice en el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso es no entrar en pecado, sino que al caminar en rectitud todo sea santificado y por ende, al ser todos santificados, seamos todos bendecidos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y santidad. Si estamos en santidad, de seguro tendremos paz. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aquí me detuve en esto que dice mirad bien. ¿Y qué es mirad bien? Para nosotros mirar bien es vigilar nuestra propia vida para hacer testimonio de paz y de santidad, para ayudar y cuidar de los que están en medio de nosotros, que tienen necesidad de ser alcanzados por la misericordia de Hashem. Ser testimonios, mirad bien cómo nos conducimos delante de esa grande nube de testigos que decía el versículo 1, que tenemos en derredor nuestro. Mirad bien cómo nosotros nos comportamos. Y ahí donde dice, deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto significa llegar demasiado tarde y ser dejado fuera. Esto nos alude de que no basta con tener conocimiento intelectual del Evangelio. Si hay raíces de amargura, podríamos llegar a ser apóstatas. Es decir, corromper incluso dentro de la iglesia, hablando mal de nuestro hermano, desviándonos, no mostrando el fruto de justicia, que ahorita estamos hablando del fruto de justicia, no siendo benignos. Esa raíz de amargura es esa raíz que se mete en el corazón y lo endurece y nos lleva a hablar, a despotricar con nuestro corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y lo podemos ver en Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18 nos compara al pueblo de Israel cuando se iba en pos de dioses de otras naciones. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer,
o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, raíz de amargura. Ese raíz de amargura en nuestro corazón nos hace semejantes a cuando nos desviamos en pos de otros dioses, nos hace como si fuésemos idólatras. Y es cosa dura, definitivamente. Dice en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que pone que por una sola comida vendió su primogenitura. Obviamente fornicario es un acto de inmoralidad sexual. Todos sabemos eso. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y en este versículo del 14 al 17 vemos cómo se nos exhorta a actuar conforme a las verdades divinas que nosotros conocemos, las instrucciones y los mandamientos. La verdad que se conoce, pero que no se obedece, se convierte en motivo de juicio antes que de beneficio. Repito este pedacito. La verdad que se conoce, pero que no se obedece. O sea, cuando somos oidores, cuando somos conocedores, pero no somos hacedores, como lo leímos en Santiago. Esa verdad se convierte en motivo de juicio antes que de beneficio. Y esa historia de Saúl la encontramos en Génesis capítulo 25 del 29 al 34 y en el capítulo 27 desde el 1 al 39, donde Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Se lamentó por lo que había hecho, pero no se arrepintió de su pecado. Esaú es ejemplo de los que pecan contra Dios de forma voluntaria y deliberada, por lo cual no reciben una segunda oportunidad en vista de su exposición a la verdad y su estado avanzado de endurecimiento espiritual. Esos que a veces creen que somos salvos, siempre salvos, y podemos tener la oración de fe como un mantra, que simplemente peco y rezo y empato, peco y rezo y empato, peco y oro y empato. Y resulta y pasa que el pecado va endureciendo nuestro corazón, y si no hay un arrepentimiento genuino, Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua había llegado a la tierra. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y arrepentirse es tener un cambio de pensamiento, es voltear en 180 grados hacia lo que antes nos hacía caer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Vemos en el versículo 18, porque no os habéis acercado, con esto concluyo, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aún una bestia tocare el monte. Si una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Que el escritor de los Hebreos nos da esta enseñanza basada en el encuentro de Israel con Hashem en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 19 del 1 al 25 y en el capítulo 20 del 1 al 26. En el Shavuot. Bueno, todos sabemos que Hashem quería hacer de Israel un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo, una nación santa apartada para él, para ser ejemplo a las demás naciones de la tierra. Y quería tener un intermediario
en ese momento fue Moisés, sino que le iba a entregar, iba a hablar a la congregación completa, y en ese tiempo, en ese momento la congregación, al ver esta experiencia de truenos, de centellas, de esa voz de relámpago en presencia de Hashem, tuvieron miedo y no quisieron aceptarlo, y pidieron intermediario, y le pidieron a Moisés que sea él su intermediario, que recibiera de las leyes y que se las trajera. Y bueno, aquí ese escritor de los Hebreos nos muestra que el monte de Sión no es el monte terrenal que se ubica cerca de Jerusalén, sino que nos alude a que es la morada celestial de Dios, que se caracteriza por la gracia divina y que nos invita a todos a ser salvos. Está haciendo una comparación entre el Sinaí y el monte de Sión. Y nos dice en el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Agradándole con temor y reverencia, teniendo que nuestra lucha es contra el pecado, es contra todo lo que en nuestra carne transgrede las instrucciones divinas de Él, todo lo que nos aparta de Él, lo que nos hace estar lejos de Él. Y que corramos la carrera como nos muestra Pablo, con paciencia, y alcancemos el fruto de la justicia por medio de la fe en Yeshua. Y esa fe nos hace obedecer, escuchar y obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Entonces, esa es la instrucción que traía para esta noche. Concluir en eso, en buscar la disciplina, en buscar la obediencia, en buscar el que la palabra haga rema en nosotros, en ser nosotros hacedores de la palabra, en cada día ser mejores delante del Padre, santificándonos cada día más, ser mejores hijos, ser mejores padres, y todos los beneficios que trae la disciplina para nuestra vida, que obviamente son bendición y nos hace bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos. Esto es básicamente lo que les traía en esta noche. Espero que haya hecho un rema en nuestros corazones. Y bueno, amado Pastor José, le cedo la palabra. Cualquier, yo creo que me pasé un poquito de tiempo. No, perfecto, excelente, Lobsam. Amén. Qué buena enseñanza nos has dado, muy profunda, con mucha revelación, con mucho amor. Amén. Nos has acercado a eso que es el deseo del corazón del Padre para con todos nosotros, de que si seguimos sus caminos, sus instrucciones, la bendición llega, y que somos amados o por ese Padre Todopoderoso que Amén. todo lo puede y que puede suplir en nosotros alegría, gozo, paz, bendición. Y eso solamente lo podemos entender en la medida en que una vez nos acercamos más a lo que está escrito y cocinado en la Biblia. Damos gracias al Dios Todopoderoso porque te ha dado la sabiduría, te ha dado la capacidad y el entendimiento
de podernos compartir una palabra que seguramente muy pocas veces la habíamos escuchado. A mí me gustaría que la audiencia nos dé un comentario corto acerca de lo que hemos escuchado. ¿Quién tiene algo que decir al respecto? Padre. Dime, Pastor. No, felicitando aquí al maestro Lobsan. Muy bueno sobre lo que es la disciplina. Eso es lo que pocos ministros tocamos, meto en el cuento. Y que no nos gusta que nos hagan pues meternos ahí en la línea de la disciplina. Quiero colaborarle, aportarle al maestro que solamente no vamos a tener fornicación o adulterio en la parte sexual, sino también en la parte espiritual. Podemos ser adúlteros y fornicarios, ya que podemos cambiarle lugar a Dios por la esposa, por el esposo, por los hijos, por el empleo, por el estudio. Hay dos formas de llegar a ese punto de fornicación y adulterio. Está tanto la parte sexual como la parte espiritual, maestro Lobsan, oiga. Amén, amén. Bueno, le damos gracias a Todopoderoso porque muy sutilmente nos ha dado una lección de lo que realmente está en el contenido de los evangelios, de la esencia del comportamiento de Yeshua HaMashiach en el ministerio. Damos gracias porque ese aprender de lo que él hizo es donde podemos develar y ver la obediencia y la disciplina con la cual él enfrentó y desarrolló el conocimiento que están en los mandamientos, en toda la Torá. Y en su hacer, su forma de ser, es la que nos enseña y nos capacita a hacer vida en nuestra vida lo que el Padre quiere para con nosotros. Cuando un papá está lleno del conocimiento de la Biblia, del conocimiento de los mandamientos de Hashem, y cuando él interactúa con esos mandamientos en todo lo que hace, en todo lo que haga, padre, trabajador, hijo, nieto, hermano, entonces la gente verá en él algo distinto y lo verá como si estuviésemos viendo una imagen del Mashiach. Y entonces ya deja esa religión, sino que hace parte de tu vida. Entonces lo que transfieres a tus hijos es lo que el Mashiach nos transfirió a nosotros, que es cómo hacer para cumplir los mandamientos que están en la Torá, en la Biblia, y que hagan parte de tu vida. Qué gran sabiduría y qué gran disciplina podemos encontrar. Fíjense, una nueva lectura de los evangelios para buscar la disciplina que desarrolló Yeshua Mashiach con su papá, con el Todopoderoso. Y es que yo vine a hacer solamente la voluntad del Padre. Y es que yo vine a hacer solamente la voluntad del Padre. Y rompemos toda religiosidad y rompemos esos conceptos religiosos de que esta, la Biblia y de que esto que hacemos aquí solamente lo hacemos en una horita en el día. No, esto nos apalanca para que lo que desarrollemos en las otras 23 horas del día sea consecuente con el deseo del corazón del Padre. Qué excelente palabra, mi querido Lobsan. De verdad que yo me gozo, de verdad que yo me gozo como se gozaría un papá terrenal con su hijo. Yo me gozo grandemente de cómo el Señor te está llenando de la sabiduría para transmitir eso que está ahí oculto en el corazón del Todopoderoso. Y bueno, mis queridos hermanos, tenemos los micrófonos abiertos para aprovechar, para pedir una oración de intercesión, una oración ante el Padre o una acción de gracia. Aquel que quiera solicitar que lo incluyamos en la oración que estamos acostumbrados a hacer todas las noches, por favor, los micrófonos están abiertos. Padre. Sí, mi pastor, dime. Ayúdame en oración con una amiga que estoy orando ahora. Sí. Se llama Angélica María Acosta Beltrán. Ajá. ¿Y orar por qué?
ha pasado de caída y le tienen por ahí un guardadito, la tienen por ahí en un altar. Ah, ok. Entonces, para que nos ayuden ahí. Yo le dije que no se preocupara, que el dedo de Hachén está con nosotros. Perfecto. Así Gloria a es. Dios. Ok. ¿Quién más tiene una petición de oración? Yo quiero que nos unamos en en la petición de oración que estamos haciendo para la liberación de Gustavo, para la liberación de Gustavo. El trabajo de Daniela. El trabajo de Daniela, trabajo de Daniela Caro. ¿Qué más mejor? Indira. La salud de Indira. ¿Quién más? Los micrófonos están abiertos. La cirugía que próximamente tendrá Linda. Ok. Linda le van a hacer una cirugía, ¿viste, Lobsa? Sí, señor. ¿Quién más? Bendiciones, Pastor José. Dinos, coméntanos. Yo le pido oración por el empleo de Andy Marcel Arcia Muñoz. Él es epidemiólogo. Entonces, para que el Señor sea proveyéndole el empleo a él. ¿Me repite el nombre, mi hermana? ¿Cómo se llama el señor Muñoz? Andy Marcel Arcia Muñoz. Arcia. Okay. ¿Alguien más tiene una petición de oración? Para que me lleve oración, que mañana amanezco recién nacida. Ah, mañana es cumpleaños. Gloria a Jen. Un año más de vida por mi querida hermana. Sí, señor. De la hermana Luz Helena. Sí, sí, señor. En medio de prueba y todo, pero estamos bendecidos por Hachén que con un año más. Amén, amén. Señor. Gloria al poderoso. ¿Quién más? Las sobrinas de Nuri Cogollo le salió un trabajo, papi. Pero Una acción de gracia. Necesitan los recursos para que estén orando por ellas, para viajar. Sobrinas de Nuri Cogollo. Una bendición económica para poder viajar para el nuevo empleo. Ok. Se llama Etelvina. No, ¿cómo se llama la sobrina, María? No sabemos. La sobrina de Nuri Cogollo. No le sé el nombre, Lobsa. Ok. Bueno, yo creo que, Lobsa, los micrófonos son tuyos, mi querido hijo. Ok. Amado Padre, en tu presencia estamos, Señor, donde hay dos o tres unidos en tu nombre. Aquí estás tú, Señor. Hoy todos, Señor, estamos unidos en oración, Señor, agarrados de ti, Señor, declarándote, Padre, adorándote, exaltándote, dándote la gloria, la honra, la majestad, el dominio y el señorío, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Colocamos esta petición, Señor, de nuestro amado pastor Arrula, por su amiga Angélica María Acosta Beltrán, Padre. Nosotros no la conocemos, tú sí la conoces, Padre Santo, y tú sabes qué está sucediendo en su vida, Dios. Hoy clamamos, Señor, con las herramientas espirituales que tú nos has dado, Señor, con la autoridad en el reino, Señor, declarando en el nombre de Yeshua HaMashiach que todo trabajo de brujería, todo entierro, todo altar de brujería, satanismo contra ella, en el nombre poderoso de Yeshua, es cortado, es quitado, ahora en el nombre de Jesús. La declaramos a ella libre, bendecida, colocada y puesta en un lugar espacioso, que todo cerrojo, que toda cárcel en la cual ella estaba presa, en el nombre de Jesús, se corta, se rompe ahora, se abre y ella es colocada en un lugar espacioso, Dios, para tu gloria y honra, Señor.
Declaramos, Señor, que ella está libre, Padre Santo, al igual que tu hijo Gustavo, Dios. Tú conoces qué está pasando en su vida, Señor. Él declaramos que está escrito en el libro de la vida, Señor. Él es hijo tuyo, Señor. Dice tu palabra, Dios, que para los que te aman a ti, Señor, todas las cosas son para bien, Señor. Sabemos que tú estás trabajando en su carácter, Señor, pero también pedimos, Señor, para que sea liberado de todo lo que sea contrario a tu voluntad santa, perfecta y agradable. Declaramos, Señor, que tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, en la vida de Gustavo, Señor. Que él también sea puesto en un lugar espacioso, Señor. Que toda raíz de pecado, Señor, de toda atadura que esté en él, sea cortada en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la vida de Gustavo. Gracias por su libertad, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Padre, también pedimos, Señor, por Daniela Caro, Dios, por un trabajo, Dios, para ella. Dice tu palabra que cuando tú abres puertas, nadie cierra, y cuando tú cierras, nadie abre, Dios. Pedimos, Padre, para que sea una bendición especial para ella, un trabajo que sea agradable a su corazón, Señor, en el cual ella pueda crecer profesionalmente y traiga sustento para su familia y crezca profesional en todo lo que está en su corazón, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, Dios. Padre, así como la lluvia tardía fue declarada, Señor, declaramos que la lluvia tardía cae sobre ella también en el nombre de Yeshua, Señor, y que será restituido todo lo que le habían quitado a ella en el nombre poderoso de Yeshua, Dios. Gracias por ella, Señor. También clamamos por la salud de Indira, Señor. Dice tu palabra que tú, precioso Yeshua, tú pagaste por nuestras dolencias, que en tu espalda araron los aradores e hicieron largos surcos. Y por tu llaga nosotros fuimos curados. Y por tu llaga nosotros somos sanos, Señor, en el nombre de Yeshua. Hoy clamamos y declaramos a Indira sana en tu nombre, Señor. Sana, precioso Espíritu Santo, sé tú visitándola en este momento, Dios. Sé tú renovando cada célula en su organismo, Señor, haciendo que sus órganos hagan el trabajo para el cual fueron creados en el nombre de Yeshua. Respiramos ahora, soplamos el neuma de vida sobre ella. En el nombre de Jesús, la declaramos sana para tu gloria y honra, Señor. Que su sistema linfático, que su sistema digestivo, su sistema reproductor, Señor, su sistema óseo, muscular, Señor, todo su cuerpo en el nombre de Yeshua sea sano en este mismo instante, Padre Santo. También clamamos, Señor, por la cirugía de tu hija Linda, Padre bueno, Linda Quintero, hija tuya, Dios. Padre, desde ya, que seas tú preparando el quirófano, los médicos, el cuerpo, la clínica y todo el cuerpo de médicos que va a intervenir en esta cirugía desde ya, Señor. Sé tú dándole la sabiduría, Señor, tratándolo a ellos como su propio familiar, Señor, a ella. Sé tú, Señor, estando en ese mismo instante de la operación y que esa operación desde ya declaramos en el nombre de Yeshua que es un éxito, Señor. Gracias, Señor, por la salud de Linda Quintero. Gracias, Señor, por su sanidad. Gracias porque esa cirugía desde ya es un éxito, Padre bueno. Padre, también clamamos por Andrés Marcel Arce Muñoz, epidemiólogo, Señor. Clamamos por un cerco protector en su vida, Dios. Guárdalo en el hueco de tu mano, Señor. Que more siempre bajo la sombra de tu omnipotencia, Señor. Que todo lo que él haga, Señor, sea en beneficio de esta sociedad en esta guerra contra el COVID-19, Señor. Sea bueno, Señor, y que él no tenga ningún perjuicio por estar en la primera línea de batalla, Dios, en contra de esta enfermedad, Padre Santo. Lo declaramos guardado en tu mano, Señor. Lo declaramos, Señor, sano, Señor, en todo momento, a él y a toda su familia. También te damos gracias por un año más de vida de tu hija Luz Elena, Dios. Oh, Señor, que este nuevo año para ella sea un nuevo amanecer, Señor, que en tu luz encuentre la luz, Señor. Padre, que ella sea abrevada en el torrente de tus delicias en este nuevo año de vida, Señor. Deleitada en ti, Padre Santo. Que siga creciendo en su ser interior, Señor. Que el gozo, la paz, la tranquilidad, Señor, sean
acrecentándose en su vida en este nuevo año, Señor. Que este nuevo año definitivamente sea mucho mejor que el anterior y que la gloria postrera en su vida sea mucho mayor que la primera, Dios. Gracias te damos por un año más de vida en la vida de tu hija Luz Elena, Señor. También clamamos por un trabajo de la sobrina de tu hija Nuris Cogollo, Señor. Tú la conoces, Padre Santo. Sé tú abriéndole puerta, Dios, no la puerta que ella quiere, Señor, sino la que ella necesita, Señor. La puerta que ya tú has destinado para bendecirla, Señor. Gracias te damos por ese empleo, Dios. Gracias, Señor, porque tú la colocas delante y no atrás, porque la colocas arriba y no abajo. Ella es cabeza y no cola, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, que se sea manifiesto esa bendición en su vida en este tiempo, Señor. Y ella pueda testificar de lo grande, lo lindo y lo bello que tú has hecho en su vida, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos aquí conectados, Señor. Gracias por este hermoso ministerio, Señor, de la Sinagoga Mesiánica Visión de Reino, Dios. Gracias porque a nosotros nos capacitas día a día, Dios, para ir y hacer discípulos, Señor, para instruir a cada uno de los que están en derredor nuestro